Ujú. Como os decía, como ya han empezado a poner desde qué partes del mundo se están conectando, pues yo os digo algunas, ¿no? Por ejemplo, dicen desde Argentina, bueno, de Argentina había bastante gente que se está conectando, en España, por ejemplo, desde San Sebastián, y bueno, me imagino que desde Chile, Valdivia, Chile, así que bueno, pues esto nos hace mucha ilusión, ¿no? De que gracias a lo que es el tema virtual e internet os podáis conectar todos aquí, independientemente de que Emilio, es verdad que Emilio y Lola tienen una agenda muy apretada en cuanto a eventos presenciales, pero ahora mismo en estos momentos van a ser en España. Yo, por no extenderme más, quería recordar algunos, o podemos decir, por ejemplo, al principio, el próximo que tiene, que es el 11 de abril, va a estar en un canal de YouTube que se llama Educación para la Nueva Era y es a las 9 de la noche con Mariano Menéndez. Y luego, si os parece, cuando terminemos el evento, pues avanzamos todo donde van a estar durante abril y mayo. ¿Vale? ¿Os parece? Lo hacemos así, ¿no? Si os parece, Lola y Emilio. Muy bien, perfectamente. Vale. Bueno, pues por haceros una pequeña presentación, aunque yo sé que todas las personas que se están conectando aquí os conocen bastante bien, porque de hecho los están poniendo en el chat, que os saludan desde Madrid, desde Tenerife, Valencia, Almarda, Valencia, se están conectando. Bueno, pues para aquellas personas que sea la primera vez, porque sí que he visto que hay algún comentario que una persona que dice que le hace mucha ilusión escucharos por primera vez, pues para estas personas que nos conocen, decir que en el caso, por ejemplo, de Emilio Carrillo, es economista y escritor, que es la parte más evidente por la que estamos hoy aquí. Ha escrito cerca de 78 publicaciones. En el caso de Lola es abogada, pero ambos juntos también son cofundadores de la Academia de la Conciencia. Y además son grandes especialistas en temas de sabiduría oriental, espiritual, de sufismo y especialmente de cristianismo. Que por eso hoy estamos aquí y vamos a conectar con la figura de Jesucristo. Muchas gracias de nuevo, Lola y Emilio. La verdad es que creo que el encuentro de hoy va a ser muy interesante porque justo acabamos de terminar la Semana Santa y sí que es verdad que la figura de Jesucristo todos la conocemos, es popular, pero probablemente en vuestro libro, con ese trabajo tan exhaustivo que habéis hecho, vamos a desvelar algunas cosas que desconocemos de las enseñanzas que él nos quiso traer, ¿no? Y algún tipo de simbología que bueno, pues hay personas que no llegamos a conocer todo y probablemente a través del libro, pues sí que lo vamos a hacer, ¿no? Pues si os parece, podemos comenzar este encuentro y yo hay una pregunta que me trae curiosidad como lectora, ¿no? Y creo que es como inicial, ¿no? Yo sé que vosotros dos habéis realizado otros libros conjuntamente, pero este es el primer libro que publicamos en Editorial Sirio con los dos como coautores. A mí me gustaría saber cómo es ese primer momento en que decidís, bueno, vamos a escribir otro libro juntos, pero además queremos que se centre en la figura de Jesucristo, ¿no? El porqué de esta decisión y cómo surge ese proceso de escritura. La respuesta es potente, entendemos, y también sencilla. Como tú has compartido, Lola y yo, los dos juntos, primero por separado y hace ya años de manera común, hemos recorrido todas las tradiciones, el estudio, yo diría de casi todas las grandes tradiciones espirituales. Y ese camino, poco a poco, fue llevándonos cada vez más a la figura de Jesús de Nazaret, a Cristo Jesús. Hasta el punto, Isabel, hasta el punto, amigos y amigas, que Cristo Jesús es el pilar de nuestras vidas. Eso sí, teniendo en cuenta que ni Lola ni yo tenemos ningún credo religioso. Es decir, la figura para nosotros de Cristo es fundamental. Ahora ya en el coloquio seguro que irá saliendo muchos elementos al respecto. El libro, de hecho, es lo que tiene como hilo conductor. Pero siendo fundamental la figura de Jesús para nosotros, nuestro acercamiento a él es de personas que vivimos la espiritualidad, sin duda ninguna, o lo intentamos al menos, pero no desde una perspectiva de profesar ningún credo religioso. De modo y manera que la admiración a Cristo Jesús fue lo que nos llevó comúnmente a ponernos a escribir este libro. Eso y también el entendimiento de que los libros que hay,
Si no, ciertamente no hubiéramos entrado en un libro de 400 páginas. Los textos que hay no terminan de adentrarse realmente en la auténtica dimensión de lo que es Cristo y las repercusiones que tiene para nuestra vida práctica, que esto es algo enormemente importante en el contexto del libro, para nuestra vida práctica y para el momento presente de la humanidad. Isabel, yo añadiría que más que una decisión de escribir este libro en concreto, en un momento puntual, ha sido el resultado de un proceso interior, de una experiencia espiritual a lo largo de muchos años, muchísimos años de estudio. En el caso de Emilio, él conectó con los evangelios, con el estudio de los evangelios desde que era pequeño, porque asistió a colegios donde se impartía la enseñanza de la Iglesia Católica. En mi caso, el punto de partida fue distinto. Yo asistí a colegios de pequeña y también en la adolescencia a colegios públicos donde no se impartía ningún tipo de dogma religioso, sino que se estudiaban las religiones desde un punto de vista más bien de la ética comparada. El punto de partida de la aproximación a Cristo han sido sobre todo las preguntas, grandes preguntas, enigmas que se han ido planteando a lo largo de nuestra búsqueda. Y el motor de esta búsqueda, en un primer momento, no lo podíamos definir, no le podíamos poner palabras. Al encontrarnos con los evangelios, es como si pudiésemos poner palabras a sentimientos, experiencias espirituales que estábamos teniendo en la búsqueda de la verdad y que se completan o comienzan a completarse en el encuentro con los evangelios. En mi caso, como apuntaba antes, yo me encuentro con los evangelios como una especie de tabla rasa. Yo no sabía nada de los evangelios. Por supuesto, conocía por aproximación a las iglesias, a la misa, a la belleza de los rituales, ¿no?, que nos ofrecen distintas iglesias, y también a la historia de Cristo Jesús desde que era pequeña, desde un profundo amor, un gran amor, porque es una historia que a cualquier ser humano le tiene que despertar un gran amor. Es una historia que conecta con lo más profundo de nuestra humanidad y con la experiencia también del sufrimiento en el encuentro con el mundo. Y en mi experiencia personal estaba un amor muy profundo a la figura de Jesús de Nazaret, pero no sabía nada de los evangelios. Y me encuentro con ellos a partir, como te digo, de abrir grandes preguntas después de haber completado durante muchísimos años, toda mi vida, podría decir, la búsqueda espiritual de la verdad, del sentido espiritual, no de una manera genérica y difusa, sino buscando, por ejemplo, exactamente qué es el alma, si acepto que existe algo espiritual más allá del mundo material, donde todos los demás me dicen que no hay nada más, y a partir de ahí yo acepto que hay algo espiritual. ¿Qué es exactamente eso que llamamos alma? ¿Qué es eso del mundo espiritual? A partir de ahí se van abriendo grandes cuestiones que en un momento dado, de una manera como una especie de atracción, de una atracción amorosa que no se puede explicar si no es desde el punto de vista de una experiencia espiritual, me encuentro con los evangelios. Por primera vez, digamos hace unos 6 o 7 años. Y ahí me doy cuenta en el estudio de los evangelios que algo se va produciendo, que todo el recorrido de búsqueda de la verdad en tradiciones orientales sobre todo, encontraba que faltaban cosas, iban faltando, los enigmas se iban acrecentando. Y ese llamar a la puerta en la búsqueda de la verdad en un momento dado en los evangelios, después de ese recorrido, comienzo a darme cuenta que allí estaban las respuestas, por lo menos el inicio a esas preguntas que anteriormente había planteado. Así que la contestación sería que el inicio de todo son las preguntas. Y en nuestro libro lo que intentamos sobre todo es incitar, conducir hacia esas grandes preguntas, producir en el alma la experiencia espiritual que está en los evangelios, porque los evangelios del Nuevo Testamento tienen esa fuerza que para muchas personas como yo, antes de encontrarme con los evangelios, desconocía completamente. Y no solo lo desconocía, sino que tenía prejuicios. Y a partir de ahí, pues eso es lo que hemos querido transmitir especialmente
en este libro, que es el proceso primero de plantear grandes preguntas y a partir de las preguntas comenzar a escribir. Todos los días escribimos, todos los momentos que podemos. Siempre, en mi caso, yo siempre tengo una libreta donde estoy escribiendo a mano, me gusta escribir a mano. Y Emilio es más ordenado que yo a la hora de construir, por supuesto, de una gran experiencia en construir la estructura de un libro, pero nos encontramos que el libro se fue escribiendo solo. No fue una decisión de escribir un libro, sino que se fue escribiendo en un proceso de búsqueda de la verdad, desde una introspección y muy profunda, que además se iba abriendo y se continúa abriéndose cada día. Muy interesante, Lola, este apunte que das, porque probablemente algún lector piense, bueno, pues que esto es un libro solo para creyentes o solo para católicos, y realmente con esta aportación tuya, realmente podríamos decir que el libro es para aquellas personas que quieran iniciar un proceso de crecimiento interior, de autoconocimiento, de trabajar su espiritualidad. Entonces, aquí la verdad es que se abre un campo muy interesante para todos. Emilio, me surge una pregunta para ti, y es que, bueno, en el libro, cuando lo tengáis, aquellas personas que ya lo vayan adquiriendo y tal, vais a ver como en el índice, en algún capítulo ya Emilio habla en este libro de la sabiduría de Dios escondida. Pero esto es algo que también, Emilio, en tu libro anterior, ya nos adelantabas, ¿no? Lo que pasa es que en el libro anterior sí que es verdad que te centrabas en la figura de San Juan de la Cruz y ahora estamos hablando de Jesucristo. ¿Ha habido en ti una evolución como escritor? ¿Por qué esa decisión? Bueno, porque también conocemos otros libros tuyos anteriores que no estaban centrados en una figura bíblica, ¿no? Sin embargo, vemos en esos dos últimos libros que te acercas de alguna manera a estas dos figuras. ¿Hay algún cambio en ti, no sé, a nivel personal o evolución como escritor, en la que vemos estos dos últimos libros? Sin duda ninguna, hay una relación, Isabel, de vasos comunicantes. La vida, la obra de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, es una plasmación maravillosa de lo que es la práctica de vida que Cristo Jesús enseña. Y a partir de ahí, incluso en esa sabiduría de Dios escondida desde la mística de San Juan de la Cruz, doy mucha importancia a esa preciosa frase que Juan de Yepes comparte con nosotros cuando nos dice que el más perfecto grado de percepción a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Podríamos decir que ahí se condensa el núcleo duro de lo que fue mis aportaciones acerca de la mística de Juan de la Cruz. A partir de ahí surge inevitablemente una cuestión, y esa transformación en Dios como el más perfecto grado de evolución a que en esta vida, el más perfecto grado de perfección, ojo, que a que en esta vida se puede llegar, ¿cómo la podemos hacer nuestra? Evidentemente, San Juan de la Cruz nos aporta el dato en las enseñanzas y en la sabiduría de Cristo Jesús. Pues bien, este libro surge de manera natural porque de lo que se trata precisamente es de ahondar, de profundizar en esa sabiduría, en esas enseñanzas de Cristo Jesús, que es la mejor manera precisamente de esa transformación en Dios se pueda hacer en nosotros, y también es la mejor manera de que esa sabiduría de Dios escondida, que está en nuestro interior, porque tenemos una, como decía San Juan de la Cruz, tenemos una divinal esencia, pero para conseguir que eso se realice en la práctica, ahí está, hay el camino, por así decir, como muy bien además es la frase que hemos puesto al inicio del libro: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino maravillosamente, con ese amor que destacaba antes Lola, con ese respeto, ¿no?, a todas las posiciones, con esa ternura que es tan propia de Cristo Jesús, pero nos indica un camino precisamente de transformación, de autotransformación, que es lo que nos ha llevado y nos ha motivado enormemente en general a Lola y a mí escribir este libro, y a mí en particular hacer esa transición de la mística de Juan a la obra y la sabiduría de Cristo Jesús.
Esta pregunta ya si queréis me la contestáis los dos porque me gustaría que como estábamos hablando que era una obra extensa, ¿no? Que tenía 400 páginas, pero sí que es verdad que en el índice estructuráis muy bien esta obra, ¿no? Y se va viendo como esa evolución, ¿no? Del inicio y vais un poco desgranando las diferentes etapas de la vida de Jesús y sus enseñanzas, ¿no? ¿Podríais darnos alguna pincelada para que los lectores sepan qué se van a encontrar en el libro, cómo está estructurado, por ejemplo? Venga, Lola. ¿No? Venga. Pues es muy simple de compartir porque tiene una estructura enormemente lógica. Nos pareció necesario comenzar al hilo de lo que acabo de compartir sobre la necesaria transformación en Dios, empezar por las enseñanzas para nuestro camino práctico, es decir, el camino individual de cada uno. Cristo Jesús lo sintetiza en el nacer de nuevo. Pues bien, ¿qué nos enseña Cristo Jesús acerca de ese nacer de nuevo al que nos convoca? Toda la práctica de vida que tiene como elemento, vamos a decir, de arranque el sermón de la montaña, con todo lo que ello conlleva, pero que a partir de ahí se va desparramando, ¿no? por todo lo que son sus enseñanzas, en lo que tiene que ver con la compasión, con el compartir, con la paz, con la reverencia por la vida, sobre el papel de las noches oscuras, sobre la expansión de la mente abstracta en el buscad y hallaréis, en afrontar de otra manera lo que se denomina muerte, el comprender que la muerte no existe y lo que es su auténtica trascendencia. Todo eso está en la primera parte del libro. La segunda parte del libro se centra en un hecho que está muy poco tratado en los libros sobre Jesús, que es ¿qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué hablamos de Jesucristo o de Cristo Jesús? ¿Qué es eso de Cristo? ¿Qué es eso de lo crístico? Evidentemente estamos en condiciones de resumir eso en unos pocos minutos ahora, invitamos a lógicamente, ¿no? Pero es una pregunta fundamental. ¿Qué es esto del verbo, el verbo divino que encarna? ¿Esto qué significa? ¿Esto es una metáfora o esto es una realidad? Y si es una realidad, ¿qué es lo que implica? Pues la segunda parte del libro precisamente lo que hace es analizar lo que es Cristo, lo que es lo crístico, cómo es posible que el verbo se precipite para encarnar en un ser humano y a través de un ser humano en la humanidad y en la madre tierra, y cuáles son los hitos de la vida pública de Jesús donde esa plasmación de lo crístico se hace más evidente, desde lo que fue el bautismo, ¿no? Que es el momento de la llegada, del inicio de la llegada del verbo a la figura de Jesús, hasta lo que es finalmente su pasión, su resurrección y su ascensión. Todo eso ocupa la segunda parte del texto. Y la tercera parte del texto es la lógica conclusión. Hemos hablado de la práctica de vida individual, hemos hablado de lo que es Cristo y lo crístico y sus plasmaciones, y a partir de ahí nos queda una cosa a la que Jesús le da mucha importancia, el camino colectivo. Porque Cristo Jesús no solamente enseña un camino individual, el de cada uno, sino que nos enseña que estamos en un contexto de un camino colectivo, y ese camino colectivo, Él nos dice que es un camino de conclusión de este ciclo humano. Él habla de los últimos tiempos de esta generación humana, nos da importantísimos signos y señales al respecto, y eso sí, nos alienta a una confianza, a una esperanza y a una alegría, porque el final de esta generación humana no es el final, sino que es el principio realmente de algo que yo creo que late hoy día en el corazón y brilla en las almas de muchísimas personas, que es esa nueva humanidad en una tierra restaurada sobre la que Jesús nos da importantísima información y que nosotros modestamente hemos recogido en el texto. Al hilo de lo que cuentas, Emilio, me podéis conectar, como yo digo, esto es una conversación, cualquiera que lo que vosotros queráis, Lola, Emilio, al hilo de lo que comentas de que, bueno, pues que Jesús nos prepara, ¿no? para esta nueva humanidad. Vosotros habláis mucho en el libro de la nueva etapa evolutiva, ¿no? Y a mí me surge la siguiente pregunta, ¿no? Es decir, acabamos de pasar Semana Santa, que bueno, al fin y al cabo, la Semana Santa, bueno, pues para personas creyentes, pero también se ha convertido como en algo cultural, ¿no? Y bueno, conocemos de Jesús, pues, bueno, como yo diría, ¿no? Su vida, la hemos visto en películas,
y las enseñanzas quizás, digamos, como lo que nos, bueno, pues lo que nos han contado en el colegio, ¿no? Personas como yo también, que estudié en un colegio también de educación católica, bueno, pues te enseñan pues ciertos tipos de mensajes, ¿no? Que Jesucristo nos vino a dar, ¿no? Pero me sorprende, ¿no? Que vosotros dais un paso más, ¿no? Y nos habláis de las enseñanzas que Jesucristo nos quiso dejar, aquellas precisamente que son realmente significativas y que nos van a permitir dar un paso más en esta etapa evolutiva, ¿no? Como humanidad, ¿no? Y entonces eso es algo que me parece como un enfoque novedoso, porque habláis también eso de una nueva etapa, de una nueva era, y me gustaría que, no sé si podéis comentarnos un poco a qué os referís con todo esto, ¿no? Porque esto sí que es verdad que no es tan popular, ¿no? No es un mensaje que esté tanto en la calle, ¿no? Sí, ahora le dejo a Lola, que como no Venga. la paro yo todo. Bueno, empieza tú y ahora... Vale, pues empiezo yo con brevedad y le doy paso a Lola. Vale. Vamos a ver, cuando se habla de una nueva humanidad, tú lo has muy bien, lo has apuntado muy bien. Ciertamente llega a un público muy minoritario, el que de alguna forma tiene ahí en la cabeza el hecho de que la humanidad evoluciona por ciclos y que después de este ciclo humano vendrá un nuevo ciclo humano. Jesús, como antes comentaba, utiliza el término generación, el final de este ciclo, el final de esta generación, pero para que se inicie un nuevo ciclo que da lugar a una nueva humanidad en una tierra restaurada. Y cuando además en esos círculos que no son mayoritarios se habla de esto, entendemos que hay mucha confusión. Mucha confusión hasta el punto de que se mete en el contexto de la New Age, del supermercado espiritual, y entendemos que eso minusvalora, le quita fundamentos, porque los fundamentos están en las enseñanzas de Cristo Jesús. Está, por tanto, desparramado en todos los textos cristianos que constituyen el Nuevo Testamento. Y son datos, Isabel, amigos y amigas, tan minuciosos. Se nos dan unos signos y unas señales tan claras, tan evidentes, además, si las comparamos con la sociedad en la que estamos viviendo, con el mundo actual, que te confieso que si todo el libro nos ha apasionado, esta tercera parte del libro con relación al final de esta generación humana y el inicio de la nueva humanidad, eso ya, la pasión se ha elevado exponencialmente, y creo que también en la lectura del libro aquellas personas que se acercan a sus páginas, que esperamos que sean muchos, lo van a percibir. Yo podría decir que en nuestro recorrido por las enseñanzas de Oriente, especialmente el hinduismo y el budismo, que son las que hemos conocido en más profundidad, en mi caso con estancias en la India y durante muchos años de práctica del yoga, del Raja Yoga, esas enseñanzas están enfocadas principalmente a producir una psicología individual, es decir, en el yoga del yoga lo más importante no es la parte, de hecho, que es más popular, que son los ejercicios, ¿no? O las posturas del Hatha Yoga, sino la enseñanza de la psicología del yoga, la que nos dice cómo atemperar nuestras tendencias personales, nuestras tempestades, para poder entrar en estados de meditación y de la meditación pasar a la contemplación y a los estados de samadhi. En ese estudio, la parte que hace referencia más allá de la psicología personal, sino a la evolución de lo colectivo, porque, claro, tenemos que darnos cuenta que las enseñanzas del yoga y del budismo se dieron hace milenios en un contexto en el que los seres humanos vivían, en su mayoría vivían en aldeas, ¿no? Modos de vida muy sencillos, donde las circunstancias externas cambiaban poquísimo, casi nada, durante generaciones, ¿no? La vida de una persona en la India hace miles de años, pues no variaba casi nada en relación con sus descendientes o sus antepasados. Y la presión del mundo, de la psicología, es decir, del inconsciente colectivo, era mínima. Había como una influencia de los antepasados, de la psicología de los antepasados, del inconsciente de los antepasados sobre cada una de las personas, pero no estaban sometidos a la presión a la que hoy día, en este llamado enjambre colectivo de un mundo basado
en un sistema depredador con un inconsciente colectivo muy potente, es decir, el enfrentarnos, cómo nos enfrentamos desde nuestra psicología individual a la influencia del mundo, es muy difícil de superar. Estas enseñanzas fueron dadas en un contexto de hace miles de años y en ese estudio antropológico y de experiencia personal, ¿no? En el budismo, en el hinduismo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que faltaban piezas importantes, que había algo que no encajaba. Y en la evolución, en esa búsqueda de la verdad, al encontrarnos con los evangelios, nos damos cuenta que la enseñanza principal, más allá de las enseñanzas de Cristo Jesús, individuales para cada uno de nosotros, hay una enseñanza sobre los acontecimientos colectivos que se van a ir intensificando desde la plenitud de los tiempos, que es la encarnación del Verbo. Es decir, cómo en esos momentos sería muy difícil de entender, pero ahora se puede entender, porque la evolución, la aceleración de la influencia del mundo sobre nosotros, ahora que estamos en el año 2024, se puede entender cómo es muy difícil de lidiar con esa influencia que el mundo tiene sobre nosotros si no recibimos, si no tenemos una ayuda. Y esa ayuda, esa presencia de Cristo, lo que en el cristianismo se llama la gracia, es un elemento muy desconocido, incluso entre los propios cristianos, porque para nosotros esa es la gran diferencia, más allá de la enseñanza en sí que da Cristo, Jesús, está el elemento del evento crístico, la encarnación del Verbo, que es un antes y un después en la historia del planeta, que trae consigo un proceso para que los seres humanos como colectivo podamos pasar en un ciclo que iba a ser muy difícil por la influencia del mundo en nosotros. Muchas gracias, Lola y Emilio. Ahora os voy a hacer una pregunta que parte de lo que yo os quería preguntar antes, pero también coincide, creo que en una pregunta de un lector que lo ha puesto por el chat, ¿no? Yo os quería preguntar, de hecho, habéis hablado casi al principio del encuentro, ¿no? De cómo ha sido el proceso de escritura, de cómo os habéis ido realmente informando, documentando y entiendo que por la profundidad del libro ha tenido que ser un proceso muy minucioso. Me gustaría que nos contarais un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? Pero quiero también mostraros la pregunta que ha hecho una persona en el chat, que es Paco Aguayo, que tiene mucho que ver con algo que tú justo estabas contando ahora, Lola. Y es que esta persona, Paco, nos preguntaba en qué otras tradiciones y filosofías se han basado los autores para este estudio de Jesús de Nazaret, ¿no? Y de hecho, casi que lo estabas ya contestando, ¿no? Sí, efectivamente, Lola creo que lo ha resumido muy bien. Sí. Desde el punto de vista de que yo tuve una formación cristiana en mi infancia y mi adolescencia. Posteriormente fui abandonando la espiritualidad, la fui como expulsando de mi vida, hasta que en un momento concreto, hace ya unos años, vuelve a aparecer con toda su fuerza. Es como el río Guadiana que se esconde y vuelve a aparecer. Algo parecido me pasó a mí. Pero cuando vuelve a aparecer no lo hace en la tradición cristiana, sino en el acercamiento a otras tradiciones. En el caso de Lola, como ella ha explicado, es que su acercamiento a la espiritualidad, ella siempre ha tenido la espiritualidad muy presente, pero no ha sido a través de la tradición cristiana. De modo y manera que ella y yo conjuntamente, en un momento concreto, unimos nuestras vidas y a partir de ahí hemos hecho un estudio donde las tradiciones orientales, como ella ha indicado, fundamentalmente el budismo, el hinduismo y el taoísmo, han sido fundamentales. Muchos años de estudio. De hecho, en su momento, hace ya 5 o 6 años, escribimos un libro específico sobre lo que es el yoga y lo que realmente significa y su verdadero contenido. Y eso es simplemente un exponente de lo que también nos llevó a la tradición sufi, a la tradición de Zoroastro. Por supuesto, muy importante en nuestra configuración espiritual, todas las enseñanzas de la Academia Pitagórica, de la Academia Platónica,
los grandes sabios griegos, los principios herméticos, el corpus herméticos, todo ello nos fue llevando por un camino donde ciertamente obtuvimos respuestas, pero como Lola ha indicado muy bien, aparecían preguntas. Y además de preguntas que no lográbamos responder con esas tradiciones, también había como piezas que no encajaban. Esa indagación, esa búsqueda de la verdad fue lo que nos llevó, en mi caso, una recuperación, en el caso de Lola, por primera vez al cristianismo y dentro del cristianismo a la figura de Cristo. Y para pasar la palabra a Lola, como ella también ha apuntado, pero yo quiero remarcarlo, es enormemente importante, amigos y amigas, que entendáis que para nosotros Cristo no es un maestro. Cristo no es un maestro más. Cristo es otra cosa. Pertenece a otra dimensión espiritual. Es la encarnación del Verbo, es la encarnación de Cristo en un ser humano y a través de un ser humano en la humanidad y en el conjunto del planeta. Esto es muy importante. La segunda parte del libro intenta ahondar en lo que esto significa y las enormes repercusiones que tiene. Cristo no es un maestro más y el cristianismo, con todos los respetos, en vez del mayor de los respetos, que evidentemente es lo que prima en nuestra vida cuando hablamos de espiritualidad, el respeto a otras formas de ver las cosas, el no estar en posesión de la verdad, el plantear hipótesis para la consideración desde nuestro corazón y desde la labor que hemos hecho de estudio, de un estudio muy profundo, ¿no? Desde esa perspectiva y con el mayor respeto, insisto, el convencimiento de que el cristianismo no es una religión. El cristianismo, si decíamos antes que Cristo es mucho más que un maestro, el cristianismo es mucho más que una religión. No puede ser atrapado en el contexto de ninguna iglesia en particular, de ningún credo religioso. El cristianismo es un evento único, es un hito histórico que marca un antes y un después en la historia de la humanidad y que teniendo unas enormes repercusiones en cada uno, nuestra propia autotransformación, también nos indica con claridad el proceso y la dinámica de evolución colectiva hacia el que vamos adentrándonos con ese horizonte de esa nueva humanidad en una tierra restaurada que no son vagas promesas, sino que es algo que se percibe realmente cuando uno ahonda en la figura de Cristo. Yo añadiría que, además de estas tradiciones, en lo que respecta a las tradiciones de Occidente, también hemos estudiado, bueno, muy profundamente, ya lo ha mencionado Emilio, las enseñanzas de los filósofos clásicos. Ese es uno de nuestros ejes en el proceso de discernimiento, de una aproximación a la espiritualidad no desde la creencia ciega que produce fanatismo, no desde el sentimiento puro, que sí, pero que el sentimiento tiene que ser transmutado, porque los sentimientos en un principio pueden confundirse, ¿no? Se mueven en el rango de atracciones y repulsiones y lo que en un momento algo nos puede atraer y lo confundimos como amor, al momento siguiente nos produce repulsión. Entonces, la trascendencia de los sentimientos nos lleva al encuentro con el amor y el amor te lleva a la unidad. Y en este proceso de acercamiento para nosotros la filosofía es fundamental, la filosofía clásica, sobre todo del gran maestro Platón y de los neoplatónicos, como por ejemplo Plotino. También la alquimia y en la tradición del siglo XIX tuvimos durante unos años también un acercamiento a la llamada teosofía, que significa amor a la sabiduría, y la antroposofía de Steiner, que son, bueno, para nosotros la teosofía y la antroposofía, más que enseñanzas finales o información final que tienes que creer o no creer, son buenos conceptos, ideas que producen un proceso interno de entendimiento, de discernimiento. En ese discernimiento principalmente fue emergiendo una idea evolutiva más clara de las edades de la humanidad. Es decir, si consideramos que el ser humano tiene una dimensión espiritual, alma y espíritu, y el alma y espíritu no son algo estático, sino que evoluciona, nosotros evolucionamos desde que nacemos hasta que completamos nuestro destino en este mundo, y lo espiritual no es algo estático, es algo que evoluciona, pero no solo evoluciona en el tramo de nuestras vidas, donde se desarrolla la psique,
sino que evoluciona a lo largo de las edades del hombre. Muchos han calificado las edades más antiguas, son descritas de modo mitológico. Pero el conocimiento de ese proceso de evolución del colectivo de los seres humanos en edades muy antiguas es lo que nos lleva a completar el entendimiento de lo que somos, de la constitución del alma, del proceso de constitución del alma, de dónde venimos. Es necesario conocerlo para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Lola y Emilio, el libro realmente, bueno, el libro, iba a decir la vida de Jesucristo, todos conocemos que, bueno, pues a través de cada uno habrá llegado a Jesucristo desde diferentes puntos de partida, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que todos conocemos, pues, bueno, nos han contado, es que su mensaje está lleno de simbolismo, de parábolas, y sin embargo vosotros en este libro, repito otra vez, a través de ese trabajo minucioso que hacéis y que ahora descubrimos también que ha estado basado en diferentes tradiciones y filosofías, es decir, diferentes corrientes, descifráis algunas de estas enseñanzas ocultas. Yo no sé, no vamos aquí a, como en el cine, no a hacer un spoiler ni nada de eso del libro, pero si nos podéis dar, por ejemplo, alguna pincelada o algún ejemplo de esto, ¿no? Que nos pueda llamar la atención aquí como lectores. Es importante, Isabel, el que entendamos lo siguiente. Durante su encarnación en Jesús, Cristo Jesús, nos aportó enseñanzas públicas. En el Sermón de la Montaña, pongamos por caso, de las pláticas que hacía a la multitud. Igualmente, en paralelo, complementariamente, daba enseñanzas privadas a sus discípulos, que no llegaban al gran público. ¿Qué es lo que sucede? Que actualmente vosotros y yo tenemos acceso a ambas. Es decir, porque sus discípulos han compartido con nosotros las enseñanzas privadas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el final de esta generación humana y el inicio de lo siguiente, se refleja muy bien, hay otras partes en el Nuevo Testamento, pero se refleja muy bien en el capítulo 24 de Mateos, donde está Jesús con sus discípulos, solo con ellos. Y hay un discípulo que le pregunta, maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús le contesta a ellos y les dice, del final de los tiempos nada. Aquí no va a terminar la vida, ni la tierra, ni la humanidad. Lo que va a terminar es esta generación humana y yo voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana y del inicio de una nueva humanidad. Pero ese mensaje, esa pregunta que es privada y esa respuesta que es privada, hoy la tenemos a nuestra disposición. Es decir, que por tanto es algo maravilloso. Conocemos sus enseñanzas públicas, pero gracias a los que estuvieron con él y a los que siguieron, a los que estuvieron más inmediatamente con él, tenemos también las enseñanzas privadas, con lo que el bagaje es impresionante. A partir de, sin duda ninguna, en el texto lo que intentamos, de una forma amena, pero de una forma rigurosa, efectivamente es desentrañar, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, no sé, por hablar de una parábola que es muy conocida, pero claro, la parábola del hijo pródigo está llena de enseñanzas, porque sin duda ninguna el Padre es Dios, es la divinidad, ¿no? Y el hijo pródigo somos nosotros, o muchos de nosotros, aquellos que nos alejamos del Padre. Dejamos muy claro en el libro, por cierto, que el término pecado, del que tanto se habla, significa alejamiento, etimológicamente, literalmente, es un término que viene del griego, que es no dar en la diana, alejarse. El pecado es el alejamiento de la divinidad, una divinidad que está fuera, pero que también está en nuestra naturaleza, en nuestra esencia divinal de la que hablaba Juan de la Cruz, y el pecado es el alejamiento. Y la parábola del hijo pródigo, ¿qué pasa al hijo pródigo? Que se aleja, se va, deja al padre, le pide su parte de la herencia y se va, ¿no? Pero hay un momento determinado en el que vuelve. ¿Por qué vuelve? Pues la experiencia del hijo pródigo de vuelta, que es la experiencia de la vida, creo que refleja muy bien lo que estamos viviendo o hemos vivido muchos de nosotros. Y ese alejamiento conlleva o va después, produce un acercamiento. Y es interesantísimo el hecho de que el padre lo estaba esperando
Al padre no tienen que avisarlo de que el hijo ha vuelto. El padre estaba con amor, con los brazos ahí abiertos, siempre esperando, porque claro, la divinidad, cuando nos alejamos de ella, está siempre esperando nuestro regreso. Pero en la parábola del hijo pródigo, y no voy a seguir ahondando en ella, hay un tercer personaje del que se habla muy poco, que es el hermano mayor, es decir, el que no se va, el que se queda con el padre. Y de ese se suele hablar muy poco, pero es muy interesante porque pone en evidencia lo que nosotros entendemos que es el acercamiento a lo espiritual desde un credo que realmente es frío, que realmente es, no digo que sea hipócrita, pero desde luego está muy basado en el culto, en el rito, en la celebración, y que se pierde el sacarle la auténtica enjundia a lo que significa el Padre, a lo que significa la divinidad y a lo que significa la espiritualidad. Ese es un ejemplo, ¿no? El desentrañar los entresijos de esa parábola. Fíjate que en la portada misma en la portada del libro, aquí tenemos, lo tenemos detrás, en la portada del libro hay una lámpara de aceite. Esto no es casual, es otra parábola de Jesús de Nazaret. En este caso está en Mateos 25, que es la parábola de las 10 mujeres o de las 10 vírgenes, que cada una de ellas tiene una lámpara de aceite. Comprender que cada uno de nosotros tenemos una lámpara de aceite, comprender que estamos llamados a ir llenando de aceite esa lámpara, que esa es la vocación natural del ser humano, que no olvida y expulsa lo trascendente, que no se aleja, sino que intenta recuperar la sintonía con una divinidad que está fuera, pero que también está dentro, ¿no? Estos son ejemplos, el hijo pródigo, la parábola de las 10 vírgenes, son ejemplos, solo ejemplos de los muchos elementos de las enseñanzas de Jesús que desentrañamos, pero no por el gusto intelectual, no por darnos el gustazo de decir qué listos somos, que somos capaces de desentrañar esta enseñanza o aquella, sea una enseñanza pública o una enseñanza privada, qué listos somos. No, no, no. Lo hacemos desde el corazón, desde nuestro propio proceso de autotransformación, porque entendemos que son pilares que están ahí a nuestra disposición, y si están a disposición de Lola y mía, están a disposición de todos nosotros, a disposición del ser humano para que de verdad se adentre en un camino que es la única vía para tener una vida abundante, para tener una vida plena. No estas promesas que realmente están llenas de vacuidad y de vacío, de esta sociedad, de placeres externos, de bienes materiales que están en el exterior. Yo creo que está a la vista que ese no es el camino, que eso lo único que conduce es al vacío existencial, a la mentira existencial, incluso a la depresión y los problemas de ese tipo que tienen tantas personas. El auténtico camino es el camino de la autotransformación espiritual, es el camino que nos enseña Cristo, es el seguir sus pasos para, como él decía, podéis hacer lo mismo que yo y mucho más. Y esto es lo que modestamente intentamos compartir en el libro, no desde ninguna pretensión intelectual, sino desde el entusiasmo de beber y de comprender la genuina espiritualidad. Pues si os parece a los dos, porque ya veo que el chat tiene unas cuantas preguntas, en lugar de hacerlas yo, creo que también es interesante que les demos paso a los lectores. Entonces os voy a pasar algunas, ¿vale? Por ejemplo, nos pregunta Ilenia Almeida, dice, ¿se habla en el libro de la figura de María Magdalena? Creo que fue fundamental para el término alquimia en cuanto a la unión del femenino y masculino en la humanidad. Muchas gracias, los adoro. Bien, ciertamente, por supuesto, se habla de personajes que fueron muy importantes en la vida de Jesús, y hay un epígrafe dedicado a María Magdalena. También, por supuesto, hay una dedicación de epígrafes a la madre, ¿no? A María Madre. Son figuras fundamentales para entender la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús. Lo que sí intentamos, amigos y amigas, y a esta persona en particular, a Ileana, que hace esta pregunta, lo que sí intentamos en el texto es no especular. Es decir, intentamos basarnos en información cierta, en información documentada, entendiendo por información cierta eso, que esté documentada. Os pongo un ejemplo para ir ahora inmediatamente a María Magdalena. De Jesús de Nazaret, según los textos cristianos del Nuevo Testamento e incluso de los textos apócrifos, no los oficiales
reconocidos por las iglesias, sino esos textos que llamamos apócrifos. Tenemos información hasta los 12 años y después hasta casi los 29 no hay una sola palabra. Esos 17 años de la vida de Jesús es lo que se conoce como los años perdidos. Si nos vamos a las librerías, si nos vamos a internet, veremos que hay muchos libros que hablan de esos años perdidos. Claro, la pregunta que nos hacemos Lola y yo, ¿de dónde sacan la información para hablar de lo que hizo Jesús entre los 12 y los 29 años cuando no hay ningún documento, cuando no hay ningún libro que aporte ninguna información al respecto? Desde el mayor respeto vemos que se habla de canalizaciones, que han tenido canalizaciones. Nuestro mayor respeto para las mismas, pero las canalizaciones no son nuestra base de trabajo. Nuestra base de trabajo queremos que sea fundamentada, documentada desde el respeto a esas canalizaciones. Para nosotros lo importante de los años perdidos de Jesús es que siendo el alma más noble que jamás ha encarnado en el plano humano, durante esos años perdidos sí sabemos, y es lo realmente importante, no si estuvo en no sé dónde, estuvo en no sé cuánto, si vio a no sé quién, si vio... No, lo realmente importante es que el potencial inmenso de ese alma, la más, insisto, la más elevada, la más plena que ha encarnado jamás en la historia de la humanidad, durante esos años que llamamos perdidos, se hizo realidad. Y se hizo realidad hasta el punto de que cuando sabemos de él a los 29 años, es el bautizo en el río Jordán que recibe lo crístico. Esto es lo realmente importante, no dónde estuvo, ni dónde dejó de estar, ni con quién estuvo, no. Lo importante es que ese gran alma realiza en esos años todo su potencial para que sí, y eso tenemos ya todos los datos, a partir de los 29 años, lo crístico, el verbo, se precipite en él y de Jesús se transforme en Jesús en Cristo Jesús. De Jesús a Cristo, Cristo Jesús. En el caso de María Magdalena pasa algo parecido. Hay enorme cantidad de información de la posible relación sentimental, de pareja entre Jesús y María Magdala, incluso una posible descendencia física. Nosotros ponemos en evidencia que Jesús a la descendencia física no le da importancia, él es muy insistente en que lo importante no son los lazos de sangre, que son las afinidades álmicas, que son los encuentros de almas, eso es a lo que realmente él en toda su obra conocida y en sus pláticas le da una enorme importancia. De María Magdalena, yéndonos a lo fundamental, que es lo que nosotros intentamos recoger en el libro con fundamentos, ¿qué es lo que sabemos? Primero, que fue una discípula predilecta de Jesús, sin ningún tipo de dudas. Podríamos decir que se habla de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pues María Magdalena está entre ese grupo de apóstoles y además está entre el grupo de apóstoles de una manera destacada, muy destacada. María Magdala fue sin ningún tipo de duda un alma muy potente que une su camino a Cristo Jesús desde el comprobar que ahí está, que está Cristo, que está el mensaje espiritual genuino y lo hace aportando a ese camino también su maestría. Y el protagonismo de María Magdalena en todo lo que es la vida y la obra de Jesús queda claramente de manifiesto en un momento culminante de todo lo que sabemos de Jesús, que es su resurrección. Jesús fallece físicamente, pero Jesús resucita. ¿Quién es el primer testigo de esa resurrección? María Magdalena. Esto es enormemente importante. Creo que pone en su sitio la figura de María Magdalena, que después, desgraciadamente, el dogmatismo religioso, como se trataba de una mujer había que ningunearla, como se trataba de una mujer había que quitarla de en medio. ¿Y qué es lo que se hace? Se le acusa de ser una prostituta, se le mete un montón de líos a lo largo de los siglos que no tienen nada que ver con la realidad que sabemos documentalmente y que, insisto, pone de manifiesto el gran valor para Jesús de María Magdalena, que según uno de los 4 evangelios oficiales, María Magdalena es la única, la primera y única persona que tiene constancia de la resurrección de Jesús. Y en los otros evangelios es María, ojo, María Magdalena acompañada de otras mujeres, lo cual también es importante porque el poner en valor la figura de María Magdalena, lo intentamos hacer también en el texto, es poner en valor también lo femenino, la importancia de lo femenino. Claro, a lo largo de los siglos, las iglesias
muy metidas en una visión, vamos a llamarle, muy patriarcal, donde lo femenino se invisibiliza, todo ha sido hacia los hombres, hacia los seguidores de Jesús. Pero ojo, las primeras personas que contemplan, que son conscientes, que tienen la gran noticia de la resurrección de Jesús, son todas mujeres. El grupo de primeros cristianos que en los Hechos de los Apóstoles, 50 días después de la resurrección de Jesús, reciben el Espíritu Santo, es un grupo de 120 personas, el mayor porcentaje son mujeres. Y lo femenino tiene tanta importancia en la espiritualidad porque abre las puertas de lo que sin eso no hay espiritualidad, la ternura, la sensibilidad, la intuición, la inspiración. Y ese bagaje lo representa maravillosamente María Magdalena. Isabel, en este punto me gustaría añadir, aclarar que nuestro estudio de los evangelios se ha centrado principalmente en los evangelios canónigos, los evangelios conocidos, los oficiales, digámoslo, para entendernos de alguna manera. Son los evangelios oficiales. Y en mi caso, me gustaría compartir la sorpresa que tuve, porque yo partía de un prejuicio que quizás muchas personas han tenido en algún momento dado en relación a los evangelios. El primer prejuicio es que estaban llenos de dogma, ¿no? Los evangelios del Nuevo Testamento. Y el segundo, en la búsqueda espiritual en tradiciones antiguas, el segundo prejuicio más importante era que de alguna manera habían sido modificados, que los evangelios oficiales habían sido modificados y por eso no nos llegaba toda la verdad de la enseñanza de Cristo Jesús. Esto no quiere decir que que los evangelios no recojan el total de las enseñanzas de Cristo Jesús, porque el mismo Juan en el evangelio oficial nos dice: y las enseñanzas del maestro fueron tantas que sería imposible recogerlas en escritos, llenarían todas las páginas de todos los posibles libros. Esto lo dice Juan, Juan, el que escribe el cuarto evangelio y el escritor del Apocalipsis. El discípulo más amado, según el cristianismo. Entonces, estos prejuicios que yo tenía en concreto, porque no había leído con anterioridad los evangelios, cayeron por completo. Primero porque los evangelios en sí no están llenos de dogma. El dogma, el credo, fue elaborado muy posteriormente y además muy posteriormente a los primeros padres de la Iglesia, es decir, al periodo de inicio del cristianismo, los 3 primeros siglos. Otra fuente de la que hemos bebido mayoritariamente, Emilio y yo, son los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Ellos vamos continuamente. Son joyas que descubrimos todos los días. Y a partir de aquí deciros que quizás la clave más importante para darnos cuenta que los evangelios oficiales no han sido modificados y que quizás la parte que tenemos que superar para acercarnos a ellos es que hay una gran diferencia en la interpretación etimológica de conceptos muy importantes, como por ejemplo pecado. Cuando entendemos etimológicamente y por el significado histórico que pecado significa alejamiento, que desobediencia es falta de escucha, o que redención significa liberación de algo que nos tenía prisioneros, entonces el significado de esos evangelios oficiales va cambiando y va descubriendo nuevos niveles de profundidad, de tal manera que la aproximación a estos evangelios oficiales siempre desde el más profundo respeto y humildad de que, que hay que aproximarse siempre sabiendo que yo no sé nada, que estoy abierto a la experiencia del espíritu de la verdad en el momento de aproximación a los evangelios. Entonces, va produciendo un efecto que además es muy curioso porque nos vamos dando cuenta que en la misma estructura o secuencia de los evangelios entre Mateos, Marcos, Lucas, Juan y el final del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, en esa propia secuencia hay mensajes. Y hay mensajes con distintos niveles de profundidad.
De tal manera que aquí nos remitimos a Orígenes de Alejandría, que fue uno de los padres de la Iglesia, que vivió entre el siglo II y III después de Cristo, que decía, igual que nosotros, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, los evangelios, que son mensajes del reino de los cielos, es decir, no son documentos históricos que han sido escritos desde la memoria histórica de los autores, sino que son productos del efecto del Espíritu Santo en esos autores, en esos apóstoles. Estos evangelios tienen un cuerpo, alma y espíritu, y son palabra viva. Es decir, no es dogma, son palabra viva. De manera que la aproximación a estos evangelios va produciendo, al igual que la semilla cuando cae en terreno fértil y no es ahogada, aquí me estoy refiriendo a la famosa semilla del sembrador, cuando la semilla cae en terreno fértil, que es el entendimiento, el discernimiento, y esto lo dice muy claro Jesús de Nazaret, para que la palabra viva de los evangelios produzca fruto, es necesario fertilizar el terreno del entendimiento, del discernimiento, de la comprensión, del razonamiento, es decir, de acercarnos a ellos no desde la creencia, sino desde el elemento racional y de entendimiento y discernimiento que tenemos todos los seres humanos como potencia del alma. Y esa palabra viva va produciendo un efecto, una experiencia espiritual. Es decir, la búsqueda y el encuentro de la verdad no se traduce en un cúmulo de información, sino que va produciendo transformación en la propia percepción de la verdad, en la percepción de nosotros mismos y en la percepción del entorno. Eso es lo que me quería apuntar antes de seguir. Sí, estupendo. Lola, has hablado has mencionado y hablado ampliamente de los evangelios y resulta que esto es una pregunta que hacía una persona en el chat. No sé si quieres, por ejemplo, apuntar algo más sobre lo que esta persona pregunta. Y es que nos dice dice una pregunta para ambos, ¿no? ¿Podríais compartir una breve reseña sobre el origen de los evangelios? De los evangelios del Nuevo Testamento, los evangelios oficiales, el de Marcos se supone que viene del apóstol Mateos, Marcos, Lucas, Juan, y luego están las cartas de los apóstoles, que también se consideran parte del cuerpo del Nuevo Testamento, y finaliza con el Apocalipsis. Bueno. Sí, las fuentes están muy contrastadas, es decir, sabemos que varios de los evangelios, fundamentalmente Mateos y Juan, ¿no?, fueron discípulos de Jesús, es decir, que son discípulos directos de primera mano y que tuvieron la generosidad con nosotros de compartir sus vivencias con el Maestro. Y bueno, y Lucas y Marcos lo que hacen son inmediatamente contemporáneos, poquito después también del fallecimiento, resurrección y ascensión de Jesús, y lo que hacen es recoger una información de primera mano, ¿no? Fundamentalmente a mí me llama mucho la atención Marcos porque es muy meticuloso, se sabe que hizo una labor de entrevista, ¿no? Entrevistó a María, entrevistó a Magdala, entrevistó a todos los discípulos que estaban todavía vivos, porque es muy inmediatamente después, repito, al fallecimiento, resurrección y ascensión de Jesús, y creo que son una auténtica joya. Lucas, por ejemplo, es muy interesante porque se sabe que no fue apóstol directo de los 12 apóstoles, sino que fue discípulo de Pablo de Tarso, que era de profesión médico y bueno, que tuvo, antes de escribir, como decía Emilio, una aproximación, entrevistó, ¿no?, directamente a los que todavía vivían sobre los acontecimientos y las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero yendo a la pregunta en sí sobre cuál es el origen de los evangelios, yo diría resumidamente que aunque los transmisores fueron los apóstoles, tened en cuenta que ellos recibieron, los principales transmisores, la primera generación de apóstoles, ellos recibieron después de la resurrección de Cristo Jesús, Cristo Jesús estuvo 40 días con los apóstoles antes de la ascensión, en el cuerpo de resurrección. Y ahí fue cuando recibieron, en ese periodo, en el llamado Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, el Paráclito, como
como lo llama el apóstol Juan, el espíritu de la verdad. Y por lo tanto el origen de los evangelios, ellos fueron mediadores, pero el origen fue el espíritu de la verdad que fue enviado por Cristo Jesús. Nos hacen otra pregunta también, ya no tanto quizás de datos, ¿no? Sino más bien con un carácter más espiritual. Y nos pregunta, ¿qué nos podéis explicar sobre sentir la llamada de Cristo, ese deseo de rendirse a su voluntad? Es una pregunta muy interesante la que se nos plantea por este amigo o amiga. Y podemos decir lo siguiente. Y lo hablo además por nuestra propia experiencia. Es decir, no solamente por nuestra comprensión tras el estudio, sino por nuestra propia experiencia. El camino espiritual es un camino que tiene que hacer cada uno. Ahí no hay posibilidad de transfusiones de sangre, coloquialmente hablando, metafóricamente hablando, desde el punto de vista de la conciencia. El camino hay que hacerlo cada uno. Un camino que es individual y que se enmarca en un proceso colectivo, como venimos diciendo, pero que tiene que hacerlo cada uno. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese camino individual hay un momento determinado, nosotros eso lo hemos vivido directísimamente, en el que cuando la figura de Cristo Jesús, se hace presente, cuando aparece, no es por casualidad. Ha llegado ahí y de pronto esa figura se hace presente, esa figura se hace patente y no es por casualidad. Y entonces comprueba de que tu camino evolutivo es un camino que tienes que hacer tú, pero que cuentas con el apoyo absoluto de lo que Cristo es y de lo que Cristo representa. Porque cuando decimos que Cristo resucita y asciende a los cielos y que incluso con la nueva humanidad en el texto y en los textos cristianos, y nosotros en el libro estudiamos, tiene que ver con el evento de la parusía, podemos de alguna forma sentir que eso de que Cristo asciende y que de alguna forma vuelve con la nueva humanidad es como si se hubiera ido, y Cristo no se va. Cristo está aquí. Sentir la llamada de Cristo es darte cuenta de que Cristo, ciertamente desde el punto de vista espiritual, no está encarnado en la tierra. Pero el que no esté encarnado en la tierra no significa que no esté aquí. Y su presencia es directa. Ese sentir la llamada de Cristo es el hecho de que su presencia está aquí en cada instante. Hay que tener en cuenta que con la ascensión de Jesús, la esencia crística impregna la conciencia humana en su conjunto, impregna la conciencia planetaria. Su esencia etérica impregna el cuerpo etérico del planeta y esa impregnación está aquí ahora. De tal forma que cuando con el camino espiritual vamos avanzando y encontramos la figura de Cristo, Cristo nos va aportando esa gracia también a la que ha hecho referencia Lola, que de algún modo es como un apoyo. Ella lo ha hablado, fijaros, de una fuerza de gravedad. Es como si llegado un momento concreto la figura de Cristo fuera como un planeta colosal que te va como atrayendo. El camino ciertamente tienes que hacerlo tú, eso es ineludible. La práctica de vida tienes que irla completando tú, pero la presencia de Cristo es impresionante. No es algo que estuvo y volverá, no. Está aquí en cada momento, en cada instante y se puede sentir y se puede vivir. Y ciertamente y finalmente, como decía Pablo de Tarso, con eso de vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Evidentemente, cuando Pablo de Tarso hace referencia al Cristo que vive en mí, no significa que en mí se precipite el verbo, ¿no? El verbo se precipitó en Jesús de Nazaret y punto y final. Ahora bien, en nosotros está la presencia del Espíritu, está la presencia de la divinidad y por tanto hay una presencia también de esa esencia crística. No es el verbo encarnado, pero sí es una presencia de la esencia crística. Y el vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Fijaros que conlleva y concluyo dos cosas a propósito también de ese rendirse. Vivo yo, pero no soy yo. Eso es un desalojo. Hay que superar la identificación con nuestro pequeño yo. El vivo yo, pero no soy yo, significa vive Emilio, pero yo no soy Emilio. Hay en mí algo mucho más potente
imperecedero, mucho más colosal que este tal Emilio. Y eso conlleva un desalojo, una desidentificación de nuestro pequeño yo, una desidentificación de este mundo con el que Jesús nos dice tenéis que convivir, pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. Sí, convivir tenéis que convivir con este mundo, pero no caigáis en la connivencia. Todo eso tiene que ver con el vivo yo, pero no soy yo, que es desalojo. Y eso va unido a vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y claro, esa última parte de la frase, es Cristo quien vive en mí, conlleva una acción, conlleva unas obras, conlleva una práctica de vida, que es la que nosotros intentamos desde el cariño, desde el amor, desde el respeto y desde nuestra propia experiencia poner de manifiesto en el texto. Me gustaría añadir a esta pregunta, bueno, tan grandiosa, ¿no?, que nos ha hecho el compañero, que hágase tu voluntad, fiat voluntas tua. Es una de las señales que culminan especialmente los procesos de la noche oscura, con el que culmina el proceso de la noche, o al que estamos invitados. Hay muchísimas almas, muchas personas, especialmente las que están en búsqueda espiritual, que experimentan procesos de sufrimiento muy profundos, con circunstancias muy duras que van apareciendo en su vida. Y muchas de estas personas, como nosotros en nuestro camino espiritual, hemos podido pensar que estas circunstancias tan duras, que a lo mejor a los demás no les pasa, es como decir, a mí me pasa de todo y a los demás no les pasa nada. No es producto del karma, es decir, del pago, ¿no?, por cosas que hemos hecho en el pasado, la compensación, la ley de la causa y el efecto, sino que en el cristianismo, la aproximación al cristianismo, que volvemos a repetir, no es una religión, es un evento, es un antes y un después en la historia del planeta, en la historia de la evolución de los seres humanos, pero que también puede ser un antes y un después en nuestra vida. El cristianismo, en el cristianismo, los procesos de sufrimiento no ocurren en la apertura del camino místico, que es el camino de unión, es un camino muy estrecho, como se llama, el camino angosto, el camino más difícil. Ese sufrimiento no ocurre en general por karma, como pago o castigo por haber hecho cosas en el pasado, ¿no?, cumplimiento, ¿no?, sino por dharma, para que salga lo mejor de nosotros mismos, como procesos de poda, como procesos de dejar atrás lo que nos sobra y que salga lo mejor de nosotros. A mí no me gusta hablar de limpieza, porque limpiar significa o parte del presupuesto de que estamos sucios, y no es que estemos sucios, pero sí, al igual que los árboles, que en un momento dado hay que podarlos, y el podador lo hace con un gran amor para que dé más fruto, para que se sostenga mejor y tenga más equilibrio ante las circunstancias externas, para que ganen fortaleza. Por eso las personas que aman a los árboles hacen esa poda. De la misma manera, los procesos de sufrimiento en las almas que empiezan a entrar por el camino estrecho, el camino angosto, se puede experimentar como sufrimiento, pero el cristianismo nos ofrece la luz de entender que es por dharma, no es por karma, es para el cumplimiento de lo que somos, para llegar a la plenitud, para que se produzca esa poda de lo que nos sobra. Aquí, hágase tu voluntad, es un antes y un después en la vida álmica. Es un nacer de nuevo. Es algo que puede ir completándose, que no ocurre de repente, y si sentimos que ocurre de repente, en realidad es la manifestación de algo que ya gradualmente, de manera gradual, había ido creciendo dentro de nosotros, pero que nos encontramos como quizás una de las experiencias más importantes del camino espiritual. Nos pregunta, por ejemplo, Rizzo, que dice, ¿es una enmienda de Dios Padre en el transcurrir de la creación mandar a su Hijo unigénito a manifestar la inteligencia crística en todo ser viviente para hacer regresar a todas las cosas al hogar? Esta pregunta nos la hemos formulado Lola y yo en muchas veces. Y de algún modo también está presente en el contexto del libro.
El universo es inmensamente grande, colosalmente grande. 94.000 millones de años luz de extensión y en expansión, y casi 14.000 millones de años de historia. Es factible que el verbo, la fuerza crística que explicamos en la parte segunda del libro, además de en el planeta Tierra y en un ser humano, se haya precipitado, ese verbo divino haya encarnado en otros puntos del universo, vete a saber, en otras formas de vida. Esa posibilidad hay que dejarla abierta y es verosímil. No tenemos ningún motivo para negarlo. Y el sentido común lleva a decir que es posible, insisto, habida cuenta de la enorme magnitud del universo. Ahora bien, lo que podemos acceder, lo que podemos documentar, lo que podemos fundamentar es evidentemente la experiencia en la humanidad y en este planeta, abriendo la posibilidad a que este evento también se haya podido producir, vete a saber dónde, en este universo tan colosal. Y en este planeta es cierto que Jesús de Nazaret tiene un propósito. Ese propósito es marcar un antes y un después, no solo con relación a la evolución humana, ojo, también a la evolución del planeta, esa tierra que la presencia crística va a permitir que se restaure, porque la nueva humanidad va a ser, dicen muy claramente los textos cristianos, en una tierra restaurada. Y en esa llegada a la conciencia planetaria y a la conciencia humana, desde el punto de vista humano, es cierto que tiene que ver fundamentalmente con un hecho. El hecho de lo que fue el pecado original. Este es un tema rizo, es un tema, amigos y amigas, al que invitamos, no puede resumirse, a leer el libro. La comprensión del pecado original. Ese pecado que teóricamente cometieron Adán y Eva y que pasa de padres a hijos según el credo religioso. Si os fijáis, eso de pasar de padres a hijos, que yo tengo un pecado que además, insistimos, significa alejamiento de Dios, y algo que hizo mi tatarabuelo tiene implicaciones en mí ahora. ¿Esto cómo se puede entender y qué implicaciones tiene? Esto intentamos responderlo en el texto. Hay varios epígrafes extensos que se dedican a esto. Estamos hablando no de Adán y Eva, estamos hablando de un momento, de un hito en la evolución de la humanidad. Esta humanidad, esta generación humana que Jesús anuncia a su final para que aparezca una nueva humanidad. Esta generación humana, hay otras antes y hubo una generación humana previa, la que termina precisamente desde el punto de vista de ir a lo más grande, ¿no? Con el diluvio, que es la humanidad adámica. Adán y Eva no representan a un hombre y una mujer, representan a una humanidad. Y representan a una humanidad que en libre albedrío, bajo las influencias involutivas, ¿no? El Satanás, la serpiente que aparece en el paraíso, ciertamente bajo influencias involutivas, pero ojo, esas influencias involutivas, esa humanidad la hizo suya ese desviarse, ese alejarse, y la presencia de Cristo y la culminación, es el gran evento del Gólgota, ¿no? La culminación que después da lugar a la resurrección y a la ascensión, abre las puertas a lo que los textos cristianos en el Nuevo Testamento se llama el rescate. El rescate. ¿Y el rescate qué es? Que se abre las puertas para que tú o yo, en libre albedrío, podamos usar ese rescate para participar de un nuevo ciclo humano en el que ese alejamiento que el pecado original conllevó queda superado. Estamos hablando de algo fundamental, porque sin ningún tipo de duda, sin esa experiencia, sin esa vivencia, sin ese hito que supone la encarnación del Verbo en un ser humano, sin eso y la culminación, porque Cristo Jesús lo llevó a sus últimas consecuencias con determinación absoluta, sin eso el rescate del pecado original hubiera sido imposible. Nuestras almas, porque nuestras almas estuvieron también ahí, porque hay un proceso de reencarnación, nuestras almas estuvieron en esa humanidad adámica. De ahí que de alguna forma ese pecado esté presente en nosotros. No es que se transmita genéticamente, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestro camino evolutivo álmico.
y la presencia de Cristo nos abre las puertas a poder cambiar el paso, a utilizar ese rescate para que podamos regresar nuevamente al camino evolutivo, podamos nuevamente superar ese distanciamiento de la divinidad, hacer nuestra la divinidad y provocar y producir nuestra transformación personal, individual, en el contexto de una nueva humanidad, es decir, de una transformación colectiva. Vamos con la última pregunta porque creo que nos hemos pasado bastante de tiempo. Le prometí a Emilia y a Lola que íbamos a estar unos 45 minutos y llegamos casi 1 hora y 20, pero como he visto que el chat estaba con tantas preguntas no quería interrumpir. Así que si os parece vamos con la última ya. La hace Fohat Neyen, que dice... en realidad es para ti, Emilio. Dice, en tu libro Los códigos ocultos mencionas que Jesús no muere en la cruz. ¿Podrías hablarnos de esto? No sé si esta respuesta es demasiado amplia o requiere más tiempo. Bueno, cuéntanos un poco. Es muy interesante y a Jen se lo agradezco mucho. Bueno, la respuesta está también en el libro, es decir, hay un epígrafe, un cuadro, es todo un recuadro del libro que se dedica precisamente a responder esto. Hay que tener en cuenta que los procesos evolutivos son procesos, como decía Lola, de poda y de crecimiento. No se trata de limpiar que estemos sucios, sino que hay una labor de poda para que vayamos dando frutos y vayamos creciendo. En el año 2005 publiqué ese libro llamado Los códigos ocultos, donde no es que me decante por la interpretación de que Cristo no muere en la cruz, sino que abro la posibilidad de que, analizando algunas informaciones que hay en los evangelios, se pudiera llegar a esa conclusión. En particular, bueno, no voy a entrar en detalle porque eso sí nos llevaría tiempo, pero hay algunos pasajes de los evangelios que podían dar lugar a esa interpretación. Desde ese año 2003-2004 que escribí el libro Códigos Ocultos, que se publicó en el 2005, han pasado casi 20 años. Esos 20 años para mí han sido años muy fructíferos, entiendo, sin ningún tipo de ponerme medalla, pero ha sido de constancia, de perseverancia en el camino espiritual, de recorrido por muchas tradiciones como hemos compartido y de una especie de fuerza que nuevamente me lleva a Cristo cuando corresponde hace una serie de años. Hoy, después de todo lo recorrido, después de todo lo estudiado, después de todo lo experimentado, no tengo ningún tipo de duda que esos pasajes están ahí, pero esos pasajes no pueden ser interpretados como el hecho de que Jesús no fallece en el madero. Jesús fallece en el madero. Jesús fallece en el Gólgota. La muerte de Jesús es de hecho incuestionable cuando lo analizamos y hay muchos datos en el libro que pone esto claramente en evidencia. Y además es que la muerte de Jesús constituye la culminación del propósito del Verbo, y no porque el Verbo tenga que morir, sino porque esa muerte física de Jesús de Nazaret es como la explosión que provoca ese gran evento crístico que marca un antes y un después en la historia de la humanidad y que tiene su relato como si fueran fichas de dominó en la resurrección, en la ascensión y en la impregnación por parte de Cristo de la consciencia humana y de la consciencia planetaria. Así que efectivamente hay algunos pasajes en los evangelios donde se pudiera deducir eso, pero cuando se analiza con rotundidad, cuando se analiza con hondura y cuando nosotros mismos vamos haciendo nuestro el camino espiritual, se llega a la conclusión de que esos hechos de la muerte de Jesús en el Gólgota son absolutamente ciertos y responden absolutamente a la verdad. Bueno, pues gracias a los dos. Hasta aquí aparezco yo ya con vosotros en pantalla. Aquí estamos ya, estamos todos, para agradeceros de verdad todo este tiempo, porque ya os digo, lo comento con la comunidad, le había dicho a Emilio y a Lola que íbamos a estar 45 minutos, pero bueno, es que han sido muchas preguntas y me parecen interesantes. Pido disculpas a la comunidad de YouTube, sobre todo, que era la más activa. Si hay alguna pregunta que no he puesto o se me ha pasado, creo que tenéis la oportunidad de hacer esta pregunta pues a Emilio en los próximos encuentros que él vaya a hacer. Y me recuerdan que por favor no me olvide de dar la agenda de eventos, nos están diciendo en el chat. Entonces, vamos a dar los eventos, Emilio, si te parece, si me equivoco en algo me vas corrigiendo, ¿vale? Lo vamos haciendo así entre los dos.
los próximos encuentros en este mes de abril. El 11 de abril, Emilio va a estar en el canal de YouTube Educación para la Nueva Era, en esta ocasión a las 9 de la noche, hora España, un poquito más tarde. Este canal está conducido por Mariano Menéndez, así que, bueno, aquellas preguntas que se os hayan quedado por ahí en el aire, podéis conectaros próximamente porque esto es la semana que viene. Luego tenemos el día 13 de abril, Emilio va a estar en Valencia dando una conferencia. Esto ya no sé, Emilio, si quieres dar algún dato más de dónde va a ser. Bueno, es en el Hotel Senator, que siempre donde doy las conferencias en Valencia, siempre es en el mes de abril, o sea que ya los amigos de Valencia creo que me tienen fichado, y efectivamente es el sábado 13 de abril a las 18:30 horas. Hay un elemento ahí, Isabel, que no he comentado contigo, con lo cual no lo puedes tener apuntado en la agenda. Vale. Que aún no hay fecha de emisión, también en el canal de Enrique de Vicente. Lo digo porque tiene muchos seguidores Enrique, en el canal de Enrique de Vicente, también en torno al 20 de abril, también igual que con Mariano el día 11, también en torno al 20, habrá algo parecido en el canal de Enrique de Vicente. Y como tú muy bien decías, la conferencia en Valencia el día 13. El 11, el 13 y Enrique en torno al 20 es lo más inmediato, efectivamente. Luego creo que tenemos un encuentro que vas a hacer el 26 de abril, ¿no? En la Hospedería del Silencio, en Cáceres, ¿no? No sé si aquí ya está todas las plazas ya ocupadas o queda algo, no sabemos. Son los retiros de fines de semana que solemos hacer en la hospedería Lola y yo, y que este en particular, y esto está, la agenda está hecha, Isabel, con un año de antelación. Sí, es decir, no podíamos pensar que cuando este retiro lo programamos dedicado a Jesús de Nazaret, fuéramos a tener el libro, de verdad, eso no era, vamos, es que el libro no estaba ni terminado en aquel momento que se hizo la agenda, y este retiro del fin de semana último de abril está dedicado en la Hospedería del Silencio a Jesús de Nazaret. Un problema de que las plazas hace mucho tiempo que se cubrieron. Bueno, pues lo damos simplemente a título informativo y para que estén pendientes del próximo retiro, ¿no? Y de que necesita ese tiempo de antelación. Y luego en el mes de mayo, de momento tenemos dos confirmados, que uno es el 10 de mayo, es también una presentación en el Círculo Mercantil de Sevilla a las 7 de la tarde. Y luego el 18 de mayo, Emilio estará en un taller presencial que se imparte en la Asociación Acción y Evolución en Castilleja de la Cuesta, también en Sevilla. ¿Vale? Aquí tienes un aforo un poquito, me imagino que el espacio será más grande, en torno a 100 participantes. Lo único es que nos preguntaba una persona en el chat que ¿para cuándo un evento de presentación en Madrid? Bueno, en Madrid, Lola y yo tenemos actividades que de algún modo servirán también para que de forma quizás indirecta, más que directa, sirva para la presentación del libro. Por ejemplo, el día 8 de junio, compartimos un taller toda la tarde del sábado 8 de junio en Ecocentro Madrid, en la sala Ecosofía, donde abordaremos una parte del libro, que es todo lo relacionado con el tiempo, porque el libro tiene muchas cosas, muchísimas cosas en sus 400 páginas, y uno de los temas que abordamos es la comprensión, cuando Jesús anuncia una nueva humanidad, la comprensión de lo que es el tiempo espiritual y de lo que es el tiempo cronológico. Hay gente que nos dice, oye, pero la nueva humanidad, lo de Jesús fue hace 2000 años, ¿no? No ha pasado mucho tiempo. Claro, ese es el tiempo cronológico, lo que los sabios griegos llamaban cronos, pero la espiritualidad funciona en otro tipo de tiempo, que es kairos. Pues bien, al estudio del tiempo le dedicaremos el taller del 8 de junio en Ecocentro Madrid, y ahí abordaremos una parte en concreto de este libro. No será el libro en su conjunto, pero sí una parte del libro. Bueno, entonces esta persona, Paco Aguayo, que es el lector que nos ha escrito, por lo menos ya sabe que hay un evento en Madrid que será el 8 de junio. De todas formas, está saliendo en la pantalla que para más información podéis dirigiros al blog de Emilio Carrillo, porque él tiene la parte de calendario de actividades donde lo pone todo, así que creo que es como el espacio perfecto donde podéis acudir si tenéis cualquier tipo de duda. Y bueno, y con esto realmente finalizamos este encuentro. La verdad que, vamos, ha sido más extendido porque me ha parecido muy interesante y sobre todo que el público, pues, o nuestros lectores así lo requerían, ¿no? Así que muchísimas gracias a los dos, Lola y Emilio.
por este tiempo tan extenso que nos habéis dedicado en esta tarde. Tengo que deciros que hemos llegado en algún momento a superar los 80 participantes viendo este encuentro, con lo cual creo que es un número, bueno, pues bastante significativo como para que hayamos estado un poquito de más tiempo. Y, por supuesto, a todas las personas que han participado de esa manera tan interactiva y tan dinámica en el chat, proponiendo preguntas. Bueno, no os he leído, pues, bueno, todas las gracias que os han dado, bueno, felicitaciones, que también ha habido muchas. Y, bueno, pues digamos que ellos comparten también el entusiasmo, igual que vosotros, igual que nosotros también como editorial, en el lanzamiento de este libro. Y sin dilatarme más, pues nada, cerramos este encuentro. Gracias a la comunidad de seguidores y gracias a vosotros, Lola y Emilio. Y hasta aquí, pues, podemos contar, ¿no? Que ha sido bastante ya. Recordar que el libro... Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos los amigos y amigas que se han acercado, Exacto. a los que nos veáis después, posteriormente en el vídeo. Muchísimas gracias a todos de corazón. Y gracias a Sirio también por la labor impecable con el libro. Que el libro es una edición preciosa. Es una preciosidad, además, Bien, aparte bonito, del contenido, del que estamos muy contentos. Sí. Es una edición muy cuidada y estamos muy agradecidos, Isabel, a Sirio. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros. Para nosotros también es un placer volver a repetir contigo publicando el libro y con Lola, pues bueno, ha sido la primera vez, ¿no? Como coautoría y bueno, para nosotros es un placer. Y bueno, pues aquí terminamos simplemente recordando que el libro está disponible en toda España, en cualquier librería y en las plataformas online y que en la parte de América hay que esperar un poquito más, aproximadamente unos 2 meses. Y ya está, hasta aquí finalizamos. Gracias a todos y que tengáis, bueno, buena tarde o buena mañana a los que estáis al otro lado del charco y ya casi buena noche, ¿no? A los que estamos en España. Gracias a todos. Finalizamos este encuentro. Un saludo. Un gran abrazo. Muchas gracias.